Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que se pueda desprender. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombraba nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, para que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, Mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. La próxima iglesia de Cristo que se colocó sobre una de las sinagogas más hermosas que existían en el mundo antiguo. Sardis tenía solamente la sinagoga a unos metros al lado, la entrada de oro principal, un camino que si tomabas un caballo a 9 días llegarías a la capital del imperio antiguo que se llamaba Susa. Susa es colocada como una ciudad muy importante dentro del libro de Esther, porque hasta allá había judíos que fueron salvados por esta reina Esther, por lo cual se celebra hasta el día de hoy el Purim dentro de las comunidades judías. Sardis es una ciudad realmente grande y realmente hermosa. Como las otras que hemos visto, tenía grandes templos, y entre ellos estaba el templo de Artemisa, tal y como se colocaba en Éfeso, el templo a Trajano del culto imperial y otros templos. Los sacerdotes tenían esta convicción y caminaban a través de la ciudad con vestiduras blancas. Y Sardis, siendo una de las ciudades más ricas de aquellos tiempos, compraba muchísima púrpura que normalmente se hacía en la ciudad de Tiatira, de donde era Lidia. Hechos capítulo 16. La púrpura era un material que se teñía con músculos y con caracoles de mar, para que me entiendan. Se utilizaban 1000 caracoles de mar y se mataban, y lo que fluía de ellos era el color púrpura, de tal manera que la gente que vestía con púrpura era gente de la realeza, pues era muy muy cara. Y por eso cuando vemos a Tiatira y vemos el nombre que se le coloca en Hechos capítulo 16, dice vendedora de púrpura, aunque realmente era una mujer de negocios, porque quien tenía púrpura era una persona muy rica y quien la vendía era mucho mucho más rica. Y ahora entendemos cómo es que esta mujer ayudó al apóstol Pablo en todo su ministerio, al parecer. Sardis es un lugar muy especial porque fue la ciudad que tuvo la primera moneda de todo el mundo. Y esto es interesante porque, siendo así, antes todo se manejaba bajo trueques, pero ahí fue donde se colocó la primera moneda de todo el mundo, la cual tenía el 70% estaba hecha de plata y el 30% de oro. El rey que la hizo, en el primer lado tenía a un rey, y al segundo lado tenía una inscripción completa y también la imagen del rey. Y dijo lo siguiente, porque
pueden imaginarse lo raro que era utilizar monedas en aquellos tiempos. Es como el día de hoy, la mayoría de gente no le gusta todavía comprar cosas por internet porque tienen temor que se les vayan a robar la identidad. Bueno, para ellos la moneda era algo nuevo, ellos la inventaron, ellos la diseñaron. Y como mucha gente no la quería tomar porque tenía miedo, porque no sabía qué iba a hacer con ella, el rey promulgó y dijo: quien no tome la moneda, ya que tiene mi inscripción, me está aborreciendo a mí y es digno de muerte. Y empezó a matar mucha gente que no tomaba la moneda, y por eso la gente empezó a tomar las monedas sin ningún problema. Las monedas que tenemos el día de hoy realmente nacieron de alguna u otra manera de Sardis, por eso Sardis es totalmente importante. La sinagoga, reiteramos, una de las más hermosas de aquellos tiempos. La capacidad sobrepasaba 300 a 500 personas. Esta sinagoga tiene de alguna u otra manera mosaicos increíbles y toda está hecha de mármol y está enfrente de la plaza de la ciudad, lo cual indica la gran influencia judía que había sobre la ciudad. Enfrente había también, aparte de la sinagoga, lo que se considera un gimnasio. Veíamos el día viernes que la palabra gimnasio significa escuela, y que quienes iban ahí iban a adorar sus propios cuerpos y trabajaban con sus cuerpos, de tal manera que su cuerpo era adorado por ellos, y por eso le echaban aceite de olivo para que brillasen un poco más, y luego iban a las Olimpiadas para participar de las mismas. En este precioso gimnasio tenía baños naturales, baños de agua fría, baños termales, baños de vapor, que los griegos diseñaron esto y los romanos lo perfeccionaron. Era algo increíble. ¿A alguien le gusta el vapor el día de hoy? ¿La sauna? Ya no se utiliza mucho en México. Recuerdo que cerca de la casa había una alberca y luego tenían sauna de vapor y tenían sauna, y uno podía ir y meterse y colocarse así. Para mucha gente le encanta hacer eso, y sabemos que es muy saludable cierto tipo de sauna para el cuerpo. Ahora, esto era lo que había en Sardis, pero estos hombres que caminaban todo el día, pues tenían en medio un cinturón hecho de púrpura, y todos vestidos de blanco. ¿Y qué era el cinturón hecho de púrpura? Colocaba de alguna otra manera la sangre, el sacrificio, la realeza de ellos mismos. Y ellos decían: quien traiga vestiduras blancas con la púrpura entrará al cielo sin ningún problema. No solo ello, hay algo interesante acerca de los registros civiles de aquellos tiempos. Y es que en un registro civil como el día de hoy, recuerdo muchas veces que antes aquí en México, levante la mano quien tenía 2 actas de nacimiento. Solamente yo. No, levanten. Todos los que éramos mentirosos, levanten la mano. 2 actas de nacimiento. ¿Sí? ¿Muchos? Bueno, mi madre me sacó un acta de nacimiento porque dijo: si en caso repruebas, pues te vas a acomodar, ¿no? Y entonces entré ahí como a los 5 años casi a primer grado de primaria y no reprobé, y fue una trauma total, porque siempre estaba enfrente de la fila de todas las escuelas, y fue una trauma total porque todos se estiraron y yo bien chaparro, ¿no? Fue una pero se vino la mía cuando llegué a 3er grado de secundaria, y ya que iba a salir empecé a crecer, entonces ya fue muy tarde para mí. Pero eso es lo que sucedía. Los registros civiles aquí en México, antes pues normalmente la gente iba y sacaba un acta y sacaba otra acta y se registraba de esa manera. El día de hoy caminas en la Ciudad de México en las galerías y puedes sacar tu acta de nacimiento de un cajero automático. Es increíble lo que pasa el día de hoy. En aquellos tiempos pasaba algo. Había varios tipos. Los ciudadanos romanos tenían muchos derechos, y se encuentra una carta escrita por Horatios 31.84, es la fuente. Se llamaba Dio Chrysostom, y dice lo siguiente: y ahora me gustaría decirles, o decir de la práctica que siguió en Atenas y aquí también en Sardis. En Atenas, cuando un ciudadano tiene que sufrir la muerte en manos del Estado por un crimen, el nombre es borrado primero. ¿Por qué se hace así? Una razón es para que no se considere ya más ciudadano romano. Así que cuando condenaban a un ciudadano romano a muerte, mandaban al registro y borraban su nombre. Y entonces lo podían matar, porque de otra manera era una pena capital contra el propio Estado romano. Decían: primero le borramos el nombre y le quitamos y lo avergonzamos y lo humillamos, y pues ya no es romano, ahora sí lo podemos matar como si fuese un extranjero. Y sigue diciendo ahí, considerando así más bien como un extranjero, siendo parte del castigo la misma acción, así como los traidores no pueden recibir un entierro, para que en el futuro no haya rastro de ellos mismos. Así que toda la gente que mataban literalmente lo hacían sin ningún registro. Esto pasaba en la ciudad de Jerusalén.
¿Y qué era lo que hacían? Había dos tipos de muerte. La muerte que vemos en Jesús es la muerte lenta, una muerte de asfixiarse propiamente a través de la cruz. ¿Y qué hacían después con ellos? Los aventaban a lo que se considera como gehenna o gehinnom, lo que se llama en latín el inferior, que luego se transliteró al infierno, y se quemaban ahí los cuerpos, y muchos estaban moribundos, se sentían el dolor todavía y gritaban, donde el lloro y el crujir de dientes, dice, y el gusano nunca ¿qué? Muere, y el fuego no sé qué apaga, comparándolo con la eternidad y con el infierno, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucedía. Por eso la importancia de los registros. Levante la mano a quien le gustan las historias. Conozco a una persona, no voy a decir de qué estado. Resulta que en aquellos tiempos, cuando la gente iba a Estados Unidos, todavía se hace esta práctica, muchas mujeres embarazadas van a dar a luz allá, a Estados Unidos. Y resulta que antes, en aquellos tiempos, cuando no llegaban a un hospital, buscaban a una partera, y bueno, ciertamente la partera daba testimonio. Pero cuando la mujer iba y daba luz y luego se regresaba, conozco una hermana que tuvo a su hijo, la cual lo tuvo con una partera porque no llegó al hospital, y que resulta necesitaban testimonio. ¿De quién? De la partera, para sacar ¿qué? La acta de nacimiento. Y resulta que no podían encontrar a la partera. Y este muchacho sacó su identificación, y cuando pasó todo lo del 911, tenía problemas sacando su pasaporte. ¿Por qué? Porque no existe su registro civil o su acta o su nacimiento en el registro civil estadounidense. ¿Y qué pasa cuando uno se hace ciudadano estadounidense? Lo primero que te preguntan es, ¿quieres preservar tu nombre? Y dices, bueno, soy Ricardo, tal vez soy mejor Richard, ¿no? Pero no, yo me quedé con Ricardo, no se preocupen. Pero mucha gente se cambia el nombre, ¿verdad? En vez de Francisco se ponen Frank, ¿verdad? En vez de Onesíforo se ponen Kevin. Y así es la gente, se cambia el nombre y se registra en los registros civiles. El nombre borrado indica en el Imperio Romano, este nombre no existe, humillémoslo por toda la eternidad. Y lo que hace Juan, y lo que hace Pablo, y lo que hace el Señor Jesús es que utiliza ilustraciones que el pueblo pueda entender para que entonces lo puedan ¿qué? Aplicar. Ahora, hay un problema muy especial con lo que se considera como la hermosa ciudad de Sardis. Dentro de ella se encuentra lo que se conocen como los caracoles, de donde también se puede fluir la parte de la púrpura. Aquí íbamos caminando con mi hijo Caleb y veíamos un montón todavía hasta el día de hoy de caracoles. ¿Qué es lo que pasa? El caracol lo abres. ¿Alguien ha comido caracoles, hermanos? No, una delicia, ¿eh? Es una delicia los caracoles. El problema con ellos es que son puros parásitos, pero es una delicia. Es una delicia. Me dicen ahí en París, ¿quieres caracoles? Le digo, oui. Y dice, no, es que son de acá y de acá. Son una delicia. Le digo, ¿y saben ricos? Dice, son una delicia. Y los comí, son una delicia, hermanos. Pero se mueven hacia adentro un poquito, hermanos. Okay, sigamos con esto. Se destruía el caracol, sale la púrpura, y habían dichos antiguos que decían, según ellos son reyes, y los reyes se arrastran. Y luego decía algo muy interesante acerca de ello. Esta ciudad fue tomada por el rey Ciro, y cuando fue tomada de noche. Así que este dicho se dijo por mucho tiempo, que normalmente el ladrón viene de noche, así como lo hizo el rey de Ciro muchos años antes, lo cual también fue utilizado por el Señor Jesús en sus parábolas. Interesante, ¿eh? ¿No lo creen? Esta es la ciudad de Ciro, el lugar donde la realeza se arrastra, donde los dioses crecen, donde la moneda comienza y donde el registro civil es importante para la ciudadanía celestial de un ser humano. Ahora entremos a Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1, un cementerio totalmente espiritual. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, tiene la vida perfecta. 7, perfecto, completo, entero. Espíritus, la vida. Él tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces el Jesús, no solamente el que tiene espíritu, pero el que es espíritu vivificante, porque hay diferencia entre espíritu que vivifica y espíritu vivificante. El espíritu vive eternamente, pero el vivificante puede darle vida a algo más, y así es Jesús. Jesús puede darnos vida, y dice así: y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Qué hermosa ilustración.
Cuando tú eres bautizado en las aguas del bautismo con el poder de la sangre de Jesús y a través de el glorioso, ¿verdad? El glorioso orden, ¿verdad? De salvación en la Biblia. La Escritura dice, y los apóstoles lo claman, dice que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En el cielo, y se coloca como que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. Aun cuando Moisés pecó, el pueblo de Israel dijo: Señor, rae mi nombre del libro. El profeta Malaquías dice en alguna parte que todo lo que hacemos se coloca en el libro de la memoria, colocándolo a Dios. Todo lo que hacemos se coloca en el libro de la vida, nuestro nombre cuando somos salvos. Es el registro civil eterno, pero también se coloca todas las obras que hacemos nosotros. Cuando eres bautizado se coloca tu nombre en el libro de la vida, pero hay otros libros donde se hacen todas las cosas que hacemos, sean buenas o sean malas. Por eso dice Apocalipsis, los libros fueron ¿qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro ¿qué? De la vida. Unas cosas son los libros, otra cosa es el libro de la vida. Entonces indica aquí la palabra de Dios. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, porque la iglesia de Cristo en Sardis tenía su nombre, pero muchos de ellos habían muerto. Antes de matar a un ciudadano romano, primero se borra del registro. Tú tienes que reconocer que la vida eterna no la tenemos segura. Y tienes que reconocer que el pecado mata antes de venir a Cristo y también después, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que tú tienes que reconocer que lo que hacemos nosotros no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras. O sea, ¿qué indica esto? Que yo no puedo llevarme en la mente lo que dicen las religiones liberales en aquel lugar: una vez salvo, siempre salvo. No es así, según dice la Escritura. Esto es, uno puede obedecer al Evangelio, pero si uno no es fiel hasta la muerte, no recibimos la corona de la vida. ¿Y qué es lo que pasa? A veces vivimos y continuamos viviendo en pecado, porque como dice el apóstol Pablo, y esto erais algunos de vosotros. Yo antes era adúltero, dejé de ser adúltero. Yo antes era idólatra, dejé de ser idólatra. Yo antes era fornicario, dejé de ser fornicario. Yo antes era homosexual, dejé de ser homosexual. Este cambio, esta muerte del viejo hombre ahí, porque ese pecado nos había condenado de por vida, porque el pecado nos había puesto en una muerte espiritual. Ese pecado mata ahí, es muerto ahí. Pero si seguimos pecando, dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, en ninguna ¿qué? En ninguna manera. Y había muchos miembros de la iglesia primitiva en este cementerio de Sardis espiritual. ¿Qué era lo que pasaba? Pensaban que eran ciudadanos celestiales y no sabían que su nombre ya había sido borrado en el cielo, y que lo demás y lo que iba a venir que iba a ser eternamente condenados a través de su eternidad. Y entonces por eso se coloca esto en cuanto al libro de la vida. Y por eso, ¿quién dice si tenemos vida o muerte? Nosotros mismos a veces sabemos si la tenemos, y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Dice ahí: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. ¿Por qué? Porque así como la ciudad había sido tomada por el rey de Ciro, de Susa, así nuestra vida puede ser tomada en cualquier momento. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Una expresión que se utilizaba en cuanto a la historia de Sardis. Dice: y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando alguien roba nuestras casas, se mete, normalmente ya han estado revisando nuestros itinerarios y nuestras rutinas, y de pronto, a pesar que pongamos las rejas muy angostas, son tan hábiles que se meten por las propias puertas, y cuando saquean nuestra casa nos sentimos totalmente humillados. ¿Y cuándo sucede? Cuando menos lo pensamos. Ahora, bueno, muchos hemos decidido poner alarmas en nuestros hogares con cámaras y todo lo demás, pero a veces, ¿de qué sirve cuando la cámara toma que están robando todo? Podemos ver todo, pero eso no puede prevenir que nos roben todo. La vida humana, nuestra vida espiritual,
puede ser saqueada por el enemigo. Y a veces no nos damos cuenta cuando es saqueada. Y para ellos no servía que tuviesen una sinagoga totalmente hermosa de 300, 500 personas, porque solamente los que seguían a Dios eran muy pocos. ¿Por qué? Porque era una realeza que se estaba arrastrando en el suelo de toda la ciudad de Sardis. ¿Por qué? Porque lo que practicaban realmente, ellos pensaban que era realeza, pero lo que era realmente era como los caracoles, porque les importaba más la tierra que el cielo mismo. Pasaba lo que pasó con los soldados cuando estaban a la punta y a la pie de la cruz. No estaban enfocados de Jesús, tan cerca de Jesús, pero tan lejos de Jesús. ¿Y qué era lo que veían? Veían a la tierra, veían cómo repartirse aquellas ropas en vez de ver a aquel que daba las ropas. Veían a quién le iba a corresponder y echaban suertes en vez de ver a aquel que daba vida y vida eterna y que podía dar ropas. No que estuviesen plasmadas con sangre, con pecado, como los sacerdotes que caminaban en las plazas, sino blancas, totalmente blancas las ropas, cuando una persona venía a ser parte de la iglesia del Señor. Y entonces lo que utiliza aquí Jesús dice lo siguiente, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado, ¿qué? Sus vestiduras. Hay pecados, el pecado mata, hermanos, pero hay pecados que podríamos decirlo para que me entiendan, que se hacen con mucha elegancia. El pecado es pecado, pero hay pecados que se hacen con mucha elegancia. Y hay pecados que se hacen con mucha vulgaridad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú vas a Perú, me dicen, vamos a la pollada. ¿Qué es la pollada? Son las fiestas en las calles donde venden pollo asado. Vamos a la pollada. Yo vengo de Ciudad de México, donde hacen las tocadas en la Ciudad de México, donde hicieron famosos Los Ángeles Azules en Iztapalapa. Yo entiendo este concepto de la vida en México, pero también puede haber lugares muy finos, donde tal vez no hay vulgaridad, pero también se acuestan con mujeres que no son de ellas, tales como los mejores hoteles de Las Vegas. Si la gente llega a pensar que porque el pecado se hace en una forma elegante, no es pecado. Y a veces se visten de blanco y no se dan cuenta que están totalmente enredados por la púrpura y la sangre de muchas millones de personas, porque no se dan cuenta del mal que le hace no solamente a su vida, pero a la mayoría de la gente. Porque el que adultera no solamente mata su matrimonio, no solamente mata a sus hijos, mata toda una sociedad. Y a veces la gente no lo percibe ni se da cuenta de ello, y es muy triste esto, hermanos. Bueno, decían ellos, nosotros somos como los sacerdotes y nos merecemos el cielo. Pero Jesús dice, no, solamente hay unas pocas personas que no pecan ni finamente ni vulgarmente. Hay unas pocas personas que van al cielo porque, como dice ahí, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus, ¿qué? Sus vestiduras, porque ya las habían manchado aquellos, eran idólatras. Y muchos pensaban que iba a ser así, para que ellos entendieran, dijeran, ustedes piensan que no, pero están manchando sus vestiduras, se están arrastrando en el suelo como lo hacen los caracoles. ¿Cómo es posible que sean ciudadanos del cielo pensando que están vivos, están muertos? Y muchas veces, como fue la iglesia primitiva, tú no tienes que decir que tú eres cristiano, porque nunca nadie se dijo yo soy cristiano en la Biblia. La gente los reconocía como cristianos, ¿por qué? Porque hacían lo que hacía su rey. Nadie dice yo soy cristiano en la Biblia. Dice, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Porque esto es algo que dice la gente de ti, no que uno dice de sí mismo, porque algunos se puede engañar a sí mismo, decir yo soy cristiano y está más muerto. Y por eso cuando la gente me dice, ¿cuánta gente se reúne en tu congregación? Digo, bueno, se reúnen como 200. Pero para saber quiénes son fieles no lo sé. Porque puede ser totalmente un cementerio. Y puede ser que el único que está vivo sea una persona o dos personas, porque quién sabe, solamente una persona lo sabe tal vez. Y hay veces los mismos maestros estamos totalmente muertos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que con palabras infladas le enseñamos algo a la congregación y nosotros mismamente somos seducidos por el pecado. Y como dice la Escritura, el perro vuelve a su vómito y la puerca al cielo. A veces somos nosotros los que estamos en el pecado. Por eso tenemos que entender que este Jesús, el cual da vida, el cual tiene las 7 estrellas, nos dice esto. No es suficiente el nombre. Lo que es suficiente es lo que practicamos y la vida y el pulmón y el oxígeno que vivimos en Jesús.
No es suficiente decir somos miembros de la iglesia del Señor. Lo que es suficiente decir es que practiquemos los mandamientos de Dios, que amemos al prójimo y que amemos a nuestra familia y que seamos sal de la tierra. No es suficiente ello, hermanos. Va más allá de eso. Y dice ahí, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este es un concepto muy interesante que tiene que ver con el registro civil y que yo lo he explicado anteriormente. En el Imperio Romano, cuando nacía un niño, la mujer lo daba a luz, lo envolvía en un lienzo blanco y lo presentaba al esposo. Venía el esposo, el que tenía la potestad, lo que se dice en griego la cabeza del hogar, lo cual utiliza también Pablo en Efesios, y venía el patres potestas y veía al bebé. Si lo veía y no le gustaba, porque se parecía al suegro, porque estaba muy negro, lo que tú quieras, y no le gustaba al niño, no le apetecía al niño, lo que hacía el padre es que se volteaba. Y el niño tenía que ser arrojado fuera de la calle para ser devorado por los perros. La mujer llegaba y se lo colocaba en el suelo y el padre decidía. ¿Y qué hizo la iglesia primitiva? Todos esos niños que dejaban los recogía. Y la iglesia de Cristo en Roma en su mayoría eran esclavos y eran huérfanos. Por eso la religión pura y sin mácula es esta. Esta parte de los huérfanos era muy importante para ellos. Pero ¿qué pasaba si pasaba un hombre que era ciudadano romano? Si era ciudadano romano y pasaba y veía al niño y se llenaba de misericordia, lo podía tomar y lo podía arropar con su propia toga blanca. Y esta arropar lo arropaba y se lo llevaba a la casa. Y lo podía adoptar. Y si lo adoptaba, lo que hacía primero es que le daba una piedrecita, un collar, y lo vestía totalmente de blanco, porque no era un plebeyo, un hijo de esclavos, porque era literalmente, hermanos, un ciudadano ¿qué? Romano. Y esta es la expresión que utiliza Pablo en Gálatas, en la región, cuando dice, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo estáis. Esta es la misma palabra que utilizaban cuando se adoptaba. Habéis sido revestidos. Qué hermoso, ¿no? Y eso es lo que éramos. Éramos la lacra de la sociedad, éramos la basura de la sociedad, éramos simplemente gentiles y nos habían aventado para que nos devorara el diablo. Y Dios con su amor y con su misericordia fue pasando y nos vio y nos revistió. Pero muchas veces no nos gusta eso y nos queremos volver a arrastrar en el suelo. Y eso es lo que pasó con la iglesia de Cristo en Sardes. La persona más peligrosa en tu vida espiritual no solamente es el diablo, es tu viejo hombre. Cuando regresa, ¿tú crees que a mí como que me quiere mover la cabeza cuando voy ahí por el eje 3 en Ciudad de México y empieza ¿tú crees que no me empieza a mover? El hombre me empieza a tocar. ¿Te acuerdas, Ricardo, cuando ibas a las tocadas? ¿Y te acuerdas cómo bailabas? Su mano. Pero uno que ha sido tomado como hijo de Dios, que ha sido revestido y colocado su nombre en el cielo, no puede volverse a arrastrar en el suelo, porque nuestra ciudadanía, hermano, no está en la tierra, sino que está en los cielos. Y mucha gente vive su vida en el viejo hombre pensando que la tiene librada y no se da cuenta que su nombre ya ha sido borrado arriba, hermanos, y lo que le espera es una eternidad sin Cristo Jesús. Y dice así, el que venciere será vestido de vestiduras ¿qué? Blancas. Fíjate este concepto de la adopción, este concepto del juicio sobre un ciudadano romano. Dice, y no borraré su nombre del libro ¿qué? De la vida. Cuando era pequeño, una vez recuerdo que mi madre me compró un traje blanco. Y lo que me dijo mi madre es, no te vayas, ¿a qué más? A ensuciar. Y yo vi el clarasol, dije, ¿cuál es el problema? Ibas a zapatitos blancos, esos que se acuerdan de los zapatitos blancos, no sé si todos los usan ahora. Iba saliendo por afuera, hermanos, y en la salida, todos mis cuates, hermanos, jugando un partidito. Y pues a mí me encanta el fútbol, ya lo vieron ayer que estábamos en el Torito comiendo.
Y cuando iba, hermanos, me invitaron. Y lo primero que se me vino a la mente es las palabras, no te vayas, ¿qué? Pero pues yo dije, con que no me caiga, hermanos. Híjole, qué error, hermanos. Porque como había llovido un día antes, hermanos. Y luego como que a algunos se le olvida, hermanos. Pues uno detiene la pelota, ¿poco no? Y así, ¡pah! Híjole, y mi mamá era dura, hermanos. No sé cómo fue su mamá, pero mi mamá cuando pegaba como que sentía que lo hacía con coraje, pero pegaba, hermanos. Dios nos ha dado estas vestiduras y dice, recuerda de qué ciudadanía eres. Recuerda que vamos como extranjeros y peregrinos en el mundo y no quiero que te vuelvas a arrastrar en el suelo. No quiero que resucite en ti el viejo hombre. Despojaos del viejo hombre, dice Pedro. Y lo que le está diciendo a Sara es eso, se han olvidado de predicar, se han olvidado de eso. De nada sirve que se estén reuniendo en esta hermosa sinagoga, porque la vida no te la da el lugar, te la da el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y la vida sabemos que la tenemos cuando nuestra propia conciencia no nos reprime, porque mayor es Dios que nuestro propio corazón, dice la Escritura, y sus mandamientos no son gravosos. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué hermoso ejemplo es este, hermanos, en cuanto a la parte de Sardis. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hermanos, que no son hermanos, pero creen que son hermanos, su nombre ya ha sido borrado. Juegan en casinos, piensan que no hay problema, se echan sus cervecitas, piensan que no hay ningún problema. Y tú tienes que entender la afinidad. Dios lo puede ver todo, Dios lo sabe todo. Y el nombre se borra cuando uno está pecando, porque el pecado mata antes del bautismo y también después. Y por eso ellos seguían diciendo, los apóstoles, no erréis, no se confundan. Juan lo dijo, estos no van a entrar y estos no van a entrar. ¿Por qué? Porque había mucha gente que hacía caso omiso a lo que se les estaba diciendo, porque decían, es que nosotros somos ciudadanos, ¿qué? Cuando uno se hace ciudadano estadounidense, hermanos, muchos dicen, ya no te la pueden quitar. ¿Sabían tú que te pueden revocar la ciudadanía estadounidense? ¿Por qué? Porque la idea de hacerte ciudadano estadounidense es que vas a vivir a esos mismos estándares. Pero si llegamos a saber que mentiste antes de condenarte, te quitamos la ciudadanía estadounidense y luego te condenamos. Los romanos decían, antes de matarte, para no atentar contra el imperio, te quitamos el registro. ¿Y sabes qué dice Jesús? Muchos piensan que están vivos, pero ¿están qué? Muertos. No es la sangre de los caracoles lo que nos da realeza, porque ellos se arrastran. Es la sangre del cielo que vino, que nos hace reyes y sacerdotes. Pero tenemos que tener cuidado con nuestras vestiduras. Y esto es lo que yo siempre digo y me conmuevo, hermanos. ¿Cómo es posible que Dios nos haya amado a pesar de lo que éramos? Esto es la desventaja de los que nacen en la iglesia y la ventaja de los que no nacimos en la iglesia. Los que nacen en la iglesia tienen de alguna u otra manera los conceptos, preceptos y mandamientos de santidad, y sus padres, si son temerosos de Dios, tratan de protegerlos ¿de qué, hermanos? De la mundanalidad de afuera. Pero los que no vivimos ni nacimos en la iglesia, hermanos, y le dimos vuelta a la hilacha, decimos, a ver, levanten de aquí quién es como yo, primera generación, solamente yo, la hermana. Y vivimos en el mundo, hermanos. A mí me han dicho, yo no creo que Dios me pueda salvar. Porque cuando uno vive en el mundo, hermanos, fuera de la iglesia, hermanos, cuidado. Te das cuenta de la profunda oscuridad que hay, hermanos, fuera del Señor. Y aquellos que sentimos que Dios nos perdonó mucho, somos como la mujer pecadora que no deja de llorar, ni de entender cómo Jesús puede decir, vete, tus pecados te son perdonados. Y cuando le dijo esto a Pedro, Pedro dijo lo siguiente, ¿quién estará más agradecido con él? Dice, aquel a quien le perdonó más. Yo no puedo entender cómo Dios, siendo gentil, habiendo hecho lo que hice,
me alcanzó su gracia. No lo puedo comprender, no lo puedo entender, porque Dios es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó. Que aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y sabemos que por Él somos salvos, no por medio de las cosas que hagamos, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Y este concepto me conmueve siempre, hermanos. Y tal vez por eso en mi interior digo, yo no puedo regresar al mundo de antes, no puedo volverme a arrastrar finamente o vulgarmente. ¿Por qué? Porque Dios me ha adoptado, me ha vestido y me ha llevado en sus brazos. ¿Cómo yo puedo hacer algo así? No puedo colocar al Señor y exponerlo a vituperio otra vez más. Y entonces aquellos que tenemos ese concepto decimos, no podemos manchar nuestras vestiduras. A veces no creen que nos dan ganas a todos, aún a los que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, de echarnos una cascarita de fútbol. Lo digo en forma ilustrativa. Pero sabemos que el pecado es pecado, que el diablo es diablo, hermanos, y que solamente toma un baloncito, hermanos, para uno volverse ensuciados. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado tus vestiduras. Si tú eres una de esas pocas personas, continúa, sé paciente, tu nombre será mencionado en el día final. Pero si tú eres de esas personas que no saben o están dudando, Jesús te dice el día de hoy, arrepiéntete, porque Él va a venir cuando menos lo creas. Y como que a muchos vino para ellos en el tiempo de la pandemia, y para muchos de nosotros vienen momentos que no lo esperamos. Por eso cuando estaban sentados todos los maestros de la ley, le preguntaban al Raboni, ¿verdad? Y le dice el Raboni, por lo tanto deben de vivir una vida de arrepentimiento un día antes de morir. Y aquellos con tanto tiempo aprendiendo la ley levantaron una mano y dijo, maestro, Rabí dice, pero ¿cómo he de saber cuándo voy a morir para arrepentirme? Dice, precisamente porque no sabes, arrepiéntete el día de hoy. Vive una vida de arrepentimiento toda tu vida, porque no sabes cuándo vendrá el Señor, no sea que te halle desnudo y no vestido. Vamos a cantar un himno de invitación, te invitamos a estar entre nosotros. Hoy puedes ser salvo por la gracia del Señor Jesús. Puedes escribir el nombre nuevo en el cielo, en el libro de la vida, y puedes vivir eternamente con Jesús si preservas tu fidelidad hasta el día final, ya sea final para todos o final para tu propio día. Por eso dices, ¿cuándo me he de arrepentir si no sé cuándo he de morir? El día de hoy. Dios les bendiga, hermano. De Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado. Serás, no importa dónde estés, que tu espíritu